Hola amigos y bienvenidos a nuestra última lectura en voz alta. Yo soy Miss Granados y hoy vamos a leer un nuevo cuento. Pero antes de leer el nuevo cuento, vamos a repasar el libro que leímos el lunes de Ricitos de Oro y los Tres Osos. Y quiero que pienses cuántos personajes habían en ese cuento. Cuatro personajes principales. Vamos a empezar con los personajes. Primero, el más grande era Papá Oso. Papá Oso. Y después, el mediano era Mamá Osa. Mamá Osa. Y luego tenemos a Bebé Oso. Y como eran osos, escribí sus nombres: Bebé Oso, Mamá Osa y Papá Oso. Eran los tres osos y el último personaje es Ricitos. Habían 4 personajes. En el nuevo cuento que te voy a leer, se llama Abuelo y los Tres Osos. Es un libro bilingüe. En este lado es en inglés y en este lado es en español. Abuelo y los Tres Osos. El título ya se escucha muy diferente. En el otro título decía Ricitos de Oro y en este dice Abuelo y los Tres Osos. Y en la portada miramos a muchos personajes. ¿Cuáles serán los principales? ¿Será igual o el cuento será un poco diferente? Vamos a leer el cuento. Escoge un espacio cómodo donde puedas mirar y escuchar por última vez un cuento favorito mío. Abuelo y los Tres Osos, por Jerry Tello, ilustrado por Ana López Escriba. Vamos a mirar en la portada y miramos algunos personajes. Miramos a 2 osos, pero el título dice 3 osos. Y miramos como un abuelo, igual como el título. Pero ¿dónde están los demás personajes? ¿Quiénes son estos? Vamos a ver qué pasa en el cuento, cuántos personajes hay y dónde ocurre el cuento. Abuelo y los Tres Osos, adaptación de un cuento tradicional por Jerry Tello, escrito por Ana López Escriba, traducido por Graciela Vidal. Era un domingo tranquilo. Emilio y su abuelo platicaban en el porche. Abuelo, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar?, preguntó Emilio. ¿Cuándo van a llegar mis primos? Ya estarán por llegar y podremos comer, contestó el abuelo. Para que pase más rápido el tiempo, voy a contarte un cuento. El abuelo le va a contar un cuento. ¿Alguien te ha contado a ti un cuento, sí, un libro? Nada más en voz alta. Si te han contado un cuento en voz alta, sabes que tienes que usar tu imaginación. Emilio se está imaginando el cuento. Vamos a ver qué cuento le va a contar. Había una vez 3 osos que vivían en un bosque: Papá Oso, Mamá Osa y su hijo Osito. Un domingo, Papá Oso se despertó, como siempre, de mal humor, pero enseguida olía algo sabrosísimo. Frijoles, dijo Papá Oso. ¿Abuelo? Es una broma, ¿no?, exclamó Emilio riéndose. A los osos no les gustan los frijoles. A los osos que
Yo conozco, le gustan los frijoles, contestó el abuelo. ¿A ti te gustan los frijoles? A mí sí. Papá Oso se levantó y bajó apurado a la cocina. Buenos días, les dijo a Mamá Osa y a Osito. Pues aquí está Papá Oso, Mamá Osa y Osito. ¿Cómo van esos frijoles? Papá Oso se sentó a la mesa y se ató la servilleta al cuello. ¿Ya están listos? Sí, contestó Mamá Osa, pero están muy calientes todavía. Pues no puedo esperar, dijo Papá Oso. Tengo un hambre que me comería un elefante. Abuelo, dijo Emilio, los osos no comen elefantes. Emilio, no se discute con un oso hambriento, le contestó su abuelo. Recuerda que abuelo le está contando el cuento a Emilio y Emilio se está imaginando. El cabezudo de papá Oso no prestó atención a la advertencia de su esposa. ¡Ay! Aulló dando un salto al probar los frijoles. Todavía están muy calientes. Te lo dije, Papá Oso. ¿Qué tal si dejamos que se enfríen y mientras tanto nos damos un paseo por el pueblo?, sugirió Mamá Osa. Entonces el cuento ocurre en un pueblo. Está bien, vámonos, gruñó Papá Oso, con la boca que todavía le ardía. Entonces los osos dejaron su desayuno sobre la mesa para que se enfriara y salieron para el pueblo. En ese mismo instante, en otra parte del bosque, una niña llamada Trencitas salía de su casa para visitar a su amigo Osito. La llamaban Trencitas por sus trenzas largas de pelo muy negro. ¡Abuelo!, interrumpió Emilio. La niña del cuento se llama Ricitos de Oro porque es muy rubia. ¿Ricitos de oro? No sé, dijo el abuelo. En este cuento es Trencitas la que va de visita con sus trenzas largas de pelo muy negro y con mucha hambre. Entonces, no es Ricitos de Oro, se llama Trencitas. Al llegar a la casa de Osito, Trencitas se encontró con la puerta abierta. Entonces entró y al oler los frijoles siguió derechito hasta que su nariz se topó con la mesa con los 3 tazones. Uno pequeño, mediano y grande. Primero, Trencitas probó los frijoles del plato grandote, pero estaban calientes. Luego probó las del plato mediano, pero ya estaban fríos. Por fin probó los del más pequeñito y estaban perfectos. Y tanto le gustaron que se los terminó. Luego Trencitas decidió esperar en la sala hasta que volvieran los osos. Se sentó en la silla grandota, pero era muy dura. Se sentó en la silla mediana, pero era muy blanda. Por fin se sentó en la más pequeñita y era perfecta. Pero de pronto, ¡crack! ¿Qué le pasó a la silla? Se rompió. Mira, Trencitas, cómo se siente. Abuelo, Trencitas rompió la silla de Osito, dijo Emilio, preocupado. ¿Qué va a hacer? No te afliges, dijo el abuelo. Después Trencitas la va a pegar y como nueva la va a dejar. Trencitas tenía mucho sueño y subió a descansar. Primero probó la cama grande, pero la cobija era muy gruesa. Luego probó la mediana, pero la cobija era muy áspera. Gruesa y áspera.
Finalmente probó la cama pequeña. Era muy pequeña, pero tan acogedora y suave que Trencitas se durmió muy pronto. Esta parte me recuerda cuando Ricitos de Oro también se durmió en la cama del osito. Cuando los osos volvieron del pueblo, Papá Oso entró derechito a comer sus frijoles. ¡Ay!, exclamó cuando vio su plato. ¡Alguien ha comido de mi plato! Y alguien ha comido de mi plato, dijo Mamá Osa. Y en el mío solo queda un frijol, dijo Osito. Luego los 3 osos entraron a la sala. ¡Ay!, bramó Papá Oso al ver que había movido su silla. ¡Alguien se ha sentado en mi silla! Y alguien se ha sentado en la mía, dijo Mamá Osa. Y miren mi silla, solo quedan astillas, dijo Osito. Con mucha cautela, quiere decir muy cuidadosa y despacito, los 3 osos subieron las escaleras hasta el dormitorio a ver qué ocurría. Papá Oso iba adelante, Mamá Osa y Osito lo seguían. ¡Ay!, dijo Papá Oso al entrar. ¡Alguien ha dormido en mi cama! Y alguien ha dormido en la mía, dijo Mamá Osa. ¡Y miren quién duerme en mi cama!, exclamó Osito y corrió a despertar a Trencitas. Entonces a todos les dio mucha risa. Ya se hacía tarde. Mamá Osa decidió que había que acompañar a su casa a Trencitas. Papá Oso no estaba de acuerdo. ¿Otra vez nos vamos?, se quedó enojado. ¿Y qué hay de mis frijoles? Mi mamá hizo frijoles, dijo Trencitas. Seguro que al oír eso, Papá Oso se puso contento, dijo Emilio. Así es, contestó el abuelo, y ahora te cuento qué ocurrió después. En casa de Trencitas, la familia invitó a los osos a sentarse a una mesa muy larga, con los padres, abuelos, tíos y tías. Todos los primos de Trencita comieron pollo, cerdo, pescado, salsa, tortillas y chiles picantes, de esos que sacan lágrimas gigantes. Y después cantaron, bailaron y contaron cuentos. ¿Ya ves, Emilio?, dijo el abuelo. Papá Oso esperó un largo rato para comer sus frijoles, pero al final lo pasó genial y compartió una sabrosa comida, como tú lo harás ahora cuando lleguen tus primos. Entonces, el final es diferente. Los osos compartieron con Trencitas. Abuelo, ¿ya acabó el cuento? Sí, se acabó, contestó el abuelo, y tu larga espera también se ha acabado. Aquí están tus primos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El fin. Amigos, ¿te gustó el cuento, sí o no? ¿Era igual que Ricitos de Oro y los 3 osos o diferente? ¿Y qué te gustó de este cuento? A mí me gustó que en este cuento había una niña llamada Trencitas. Me gustó también que al final eran amigos todos y fueron a comer con los primos y los tíos y comieron una gran cena especial. Amigos, me encantó leer con ustedes tantos libros favoritos míos que he leído a mis estudiantes por muchos años. Espero que a ti también te haya gustado la lectura en voz alta. Los voy a extrañar. Cuídense y mucha suerte
en el próximo grado. Adiós, amigos.